Listo, ahorita empecé a grabar la clase de hoy. La clase de hoy es acerca de la segunda unidad del libro de la SPOL, la unidad de conjuntos. Entonces, primero empezamos a hablar un poco de conjuntos. Primero, solo tenemos que decir que elemento y conjunto no tienen una definición formal, así como teníamos con algunos otros conceptos, porque es algo muy fundamental, que no se puede definir. Ejemplo de unos conjuntos podría ser, por ejemplo, los números enteros, donde los números serían los elementos de ese conjunto. Normalmente los conjuntos son representados con letras mayúsculas, por ejemplo, A, B, C, como ya vimos, normalmente los conjuntos se representan con letras mayúsculas, para decir que X es un elemento. Entonces, ¿qué quiere decir que X sea un elemento de A? Quiere decir que dentro del conjunto A, por ejemplo, dentro del conjunto A, está el elemento X. Entonces, eso quiere decir que X es un elemento del conjunto A y lo escribimos, como ya vimos hace poco, X, este símbolo que significa pertenece a A. Entonces, X pertenece a A. Si queremos decir en cambio que X no está en A, lo escribimos de esta manera. O también la negación de X pertenece a A. O sea, en X no está en A. Tenemos formas de escribir conjuntos de tres maneras: por comprensión, cuando escribimos el conjunto como una característica común entre los elementos; extensión o tabulación, cuando se enlista todos los elementos; y diagramas de Venn, cuando se lo representa gráficamente. Aquí tenemos ejemplos de cómo se representan algunos conjuntos. Comprensión: X es una constante de la palabra amistad. X tal que X es una constante de la palabra amistad. Es decir, no especificamos cada uno de los elementos, sino que decimos una propiedad que cumplen lo cumplen todos los elementos de ese conjunto. En este caso, por ejemplo, serían todos los que hacen esto verdadero, es decir, los que son constante, consonante de la palabra amistad. Ejemplo en este caso sería M, S, T y D. De esa manera se puede obtener el conjunto por extensión, es decir, escribiendo todos sus elementos, o también podemos graficarlo por diagramas de Venn. Diagramas de Venn, en cambio, es de manera gráfica. Por ejemplo, se representan normalmente los conjuntos con círculos o con óvalos, y adentro se ponen los elementos, dependiendo del caso de que estemos trabajando. Esas son las tres formas de representar conjuntos. Tenemos las siguientes definiciones ahorita sí. Pero empezando por la cardinalidad, que ya hablamos un poquito de eso en el control de lectura. La cardinalidad está representada por este símbolo. La cardinalidad de A, donde básicamente son la cantidad de elementos del conjunto. No es más que eso. ¿Cuántos elementos tiene? Por ejemplo, acá la cardinalidad de A era 4, porque son 4 elementos. Y si en cambio tenemos un nuevo conjunto, tal que X es un dígito impar del sistema de numeración decimal, es decir, los dígitos impares, vamos a ver que la cardinalidad es 5, porque son 5 elementos. Tenemos algunos conjuntos relevantes, como el más conocido, que es el vacío, que es el que no tiene elementos, se representa con este símbolo, es decir, su cardinalidad es 0. Tenemos el conjunto unitario, si tiene un único elemento, es decir, la cardinalidad de A es 1. A es finito, si tiene una cantidad finita de elementos. En cambio, A es infinito si no tiene una cantidad finita, es decir, si tiene una cantidad infinita de elementos o posee una cantidad extremadamente grande de ellos. También tenemos el referencial. El referencial es el conjunto básicamente que nos indica todo lo que existe para nosotros en al menos un problema. Es decir, no existe nada más fuera del referencial, del universo. Por eso se llama conjunto universo. Contiene todos los elementos que nos interesan a nosotros. Se representa con esta letra, con RE. Para el siguiente conjunto referencial, que son básicamente los naturales, podemos definir los siguientes conjuntos que van a ser ejemplos de los conjuntos relevantes, empezando por A, que es X es par y X es impar. Entonces, de esta manera está de comprensión. Tengo que hallar X tales que cumplen ambas cosas porque tengo una I, una conjunción, pero yo puedo ver fácilmente que no existe un número que sea par e impar a la vez. Por lo tanto, este conjunto es vacío. Entonces, su cardinalidad es 0 y A es vacío. En cambio, el conjunto B, decimos que es el siguiente conjunto: X es menor que 3, X es mayor que 1. Entonces, ¿qué números cumplen ambas cosas del referencial? Pues solamente el 2. El 2 es menor que 3 y el 2 es mayor que 1.
Por lo tanto, solo tiene un conjunto y ese conjunto es el 2 y su cardinalidad es 1. Entonces B es un conjunto unitario. Y finalmente, otro conjunto, donde este de aquí está por compresión nuevamente, para ver qué elementos están aquí, que se ve un poquito más difícil porque hay un bicondicional. Básicamente tenemos que hallar que el bicondicional sea verdadero. Entonces, sabemos que el bicondicional es verdadero cuando ambas son verdaderas. Esto quiere decir que tenemos que hallar X que hagan ambas verdaderas o X que hagan ambas falsas. Entonces, para X ambas verdaderas sería X igual a 0 y X mayor que 2, 0 mayor que 2, no es posible. Entonces ambas verdaderas no existen. Ambas falsas puede ser cualquier número que no sea 0, pero que sea menor o igual que 2, o sea que haga ambas falsas. Entonces, de ahí sí puedo hallar números que sería el 1 y el 2. Entonces, el 1 y el 2 son elementos de C. Y el conjunto C sería solamente con esos dos elementos. Su cardinalidad sería 2 y en este caso sería conjunto finito. Entonces, interesante lo que les estoy diciendo aquí, que puedo definir yo con bicondicionales y con algunos operadores lógicos, pero tengo que tomar en cuenta de que los X que pertenecen a esos conjuntos son los que hacen verdaderas la, la propiedad, mejor dicho, que yo escribo para definir los conjuntos. Ya saben que si tienen alguna pregunta me pueden hacer. eh, no tengan miedo de preguntar. Si no hay preguntas, entonces procedo a continuar. Ya, ahora vamos a ver los cuantificadores. Los cuantificadores nos sirven para expresiones que son indistintas o abiertas. Ya vimos las expresiones, bueno, las proposiciones que podrían ser verdaderas o falsas, pero también existen expresiones que son indistintas o abiertas. Es decir, que no podemos saber el valor de verdad debido a que tienen una incógnita y dependiendo de esa incógnita puede ser que sea verdadera o puede ser que sea falsa. Entonces esas son las expresiones indistintas y abiertas. Nosotros podemos aplicar la lógica ahí usando cuantificadores. ¿Qué es un cuantificador? Pues básicamente es una forma de preguntar si la propiedad abierta cumple para todos los elementos de un referencial o si cumple para algún elemento de un referencial. Entonces, básicamente eso es lo que nos permiten, empezando por el cuantificador universal, que es cualquier expresión de la forma para todo, todo, para cada, cada. Entonces, todas estas expresiones son cuantificadores y se simbolizan con el para todo, cuantificador universal. Este cuantificador, bueno, ya vamos a ver más adelante, va a ser verdadero cuando todo X del referencial cumple la propiedad. Caso contrario, va a ser falso. Tenemos el cuantificador existencial, que básicamente nos quiere decir, como su nombre mismo lo dice, nos interesa si existe, por eso se representa con expresiones de la forma existe, algunos, por lo menos uno, basta que uno, se simboliza con esta E. Este cuantificador va a ser verdadero cuando existe al menos un elemento del referencial que haga válido la propiedad. También podemos agregar el concepto de existencial único, en el cual nosotros decimos que existe un único X y solo nos interesa cuando efectivamente existe un único X. Si existe más de 2, entonces sería falso. Y si existe menos de 1, o sea, no existe, entonces también sería falso. Entonces son los cuantificadores que vamos a trabajar. Tenemos, por ejemplo, aquí cómo se usaría los cuantificadores junto a alguna expresión abierta. En este caso, por ejemplo, dicen para todo x, 2x más 3x es igual a 5x. Existe algún x, tal que x al cuadrado menos 1 es igual a 0. Y existe al menos un x, tal que 2 a la x más 2 es igual a 4. Podemos comprobar fácilmente que todas estas propiedades son verdaderas. Efectivamente, para todo x se cumple esta igualdad. Existe al menos un x, de hecho existen dos x, para el cual se cumple esta propiedad, menos 1 y 1. Pero no nos interesa que existan dos más de uno, sino simplemente que exista. Entonces, por eso es verdadera. Y existe un único, también es verdadera porque solo existe un número que cumple esta propiedad, que es el número 2. No, 1, x igual 1. Entonces, dependiendo
del conjunto referencial también pueden ser calificadas como verdadera y falsa. En este caso, los referenciales serían todos los números naturales y igual se puede comprobar que solamente cumplen esos de ahí. Bueno, de hecho los reales, perdón. Entonces esos son los cuantificadores. Ya vamos a entrar más en detalle en la siguiente clase que los vamos a usar con otro nuevo concepto que se llamará el conjunto solución. Entonces eso es como que una introducción a cuantificadores y a predicados que vamos a ver. Entonces, continuando con conjuntos, tenemos que la definición de A es subconjunto de B. Ya hemos hablado varias veces de lo que es subconjunto, pero ¿qué es un subconjunto? Un subconjunto de A, un subconjunto, mejor dicho, se dice que A es un subconjunto de B si todos los elementos de A están contenidos en B. Es decir, tenemos aquí B y aquí tenemos A. Entonces, A es un subconjunto de B cuando si tienes un elemento de A, debido a que A está dentro de B, ese elemento también es subconjunto de B. Claro, también, ese elemento también es elemento de B. Entonces, eso es lo que quiere decir aquí. Si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Eso es su conjunto. Ahora, su conjunto nos permite el decir, por ejemplo, nos permite, no hay problema si son iguales. Es decir, si A es igual a B, no hay problema, porque cualquier conjunto es su conjunto de sí mismo. Pero ahora, también existe la otra definición en el cual podemos permitir que A sea su conjunto de B, pero no al revés, que B sea su conjunto de A. Es decir, en este caso se dice que es su conjunto propio, cuando A es su conjunto de B y B no es su conjunto de A. Básicamente es lo mismo que su conjunto, solo que no tomas en cuenta la igualdad. Es decir, aquí no puedes decir, aquí sí puedes decir que A es su conjunto de A, pero acá no puedes decir que A es su conjunto propio de A. Porque aquí sí puedes tener igualdad y acá no. Acá no puedes tener igualdad. Entonces, eso es un subconjunto propio de A. Tenemos, como ya dije, que el vacío siempre es subconjunto de todo conjunto. Siempre va a estar, si tú sacas un subconjunto de cualquier conjunto, siempre va a estar el vacío. Así como también el propio conjunto. Entonces, siempre van a estar estos dos subconjuntos. Como también vimos al inicio de la clase, siempre estarán estos dos conjuntos. Ahora, ¿qué nos permite usar todas estas definiciones de subconjunto? Para definir lo que se conoce como el conjunto potencia de A. Conjunto potencia de A es un conjunto formado por todos los subconjuntos posibles de A. Entonces, lo que debo primero obtener para sacar el potencia de A deberían ser todos los subconjuntos de A. Y con eso yo puedo formar el potencia de A, donde yo transformo cada subconjunto de A en un elemento de potencia de A. Entonces, por ejemplo, si yo digo que tengo A, vamos a hacer muy similar a lo que está acá abajo. Pongámosle un asterisco y un más. Entonces yo digo que A tiene dos elementos. Entonces, si yo quiero armar el potencia de A, yo sé que van a estar de ley el vacío, porque el vacío es su conjunto de A. Va a estar A mismo, porque A es su conjunto de A. Y también van a estar, tengo que sacar los subconjuntos. Si yo quisiera armar este conjunto, debería sacar todos los subconjuntos. Al momento de sacar los subconjuntos, debería tener un orden para no perderme. Entonces, lo que les recomiendo es, primero, ir en orden de la cantidad de elementos. Empiece con la cantidad, ya tienen aquí el que tiene 0 elementos, que es el vacío, y el que tiene todos los elementos, que es A. Entonces, ahora empiece con un elemento. Por ejemplo, los subconjuntos de A que tienen un elemento solo son dos, que son, si tú transformas este elemento lo metes en un conjunto, donde solo está ese elemento, ya esto de aquí sí es su conjunto de A. Lo mismo si haces con, por ejemplo, el más. Lo metes en un conjunto, esto ya es su conjunto de A. Entonces, por ejemplo, como estos son subconjuntos de A, van a ser elementos de la potencia de A. Entonces, lo puedo agregar como elemento. Ya. Entonces, por ejemplo, este sería el potencia de A. Aclaraciones que vamos a hacer es lo que le dije. Tenemos que
Asterisco es un elemento de A, pertenece a A. Pero eso está bien dicho, pero está mal decir que asterisco es un subconjunto de A. Entonces eso está mal decir, eso está mal. Asterisco no es un subconjunto de A, asterisco es un elemento de A. Tú puedes armar un subconjunto de A creando un nuevo conjunto donde agregas únicamente ese elemento, como por ejemplo aquí. Entonces ahí sí está bien. Tú agregas el elemento, tú agregas el elemento en un conjunto y ese sí es su conjunto de A. Lo mismo con el más. Entonces esto está mal decir, por si acaso. Ahora, tenemos esta fórmula, que ya la vimos también, que es la que nos permite hallar la cantidad de elementos del potencia de A, la cardinalidad del potencia de A. Por ejemplo, en este caso vemos que la cardinalidad de A es 2. Hay dos elementos, que son el asterisco y el más. Y la cardinalidad del potencia de A, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual a 2 elevado a la cardinalidad de A. Entonces 2 al cuadrado es igual a 4. Efectivamente son 4 elementos. Este simbolito que representa el vacío también cuenta como elemento, una vez en el potencia de A. Ahora, acá tengo otro ejemplo en el cual ahora tengo 3 elementos. Por esta fórmula yo sé que el potencia de A va a tener 8 elementos. Aquí la cardinalidad va a tener 8 elementos. Entonces debería sacarlos todos. ¿Qué puedo yo tener? Primero el conjunto vacío. El vacío es un subconjunto de A. Empezando por ahí. También tenemos, como les dije, ¿qué puedo ver aquí? Puedo ver que el asterisco es elemento de A. Entonces, no está bien decir que asterisco es su conjunto de A. Entonces, de nuevo lo repito. Eso está bien, esto está bien, pero esto está mal dicho. Esto está mal dicho. ¿Qué puedo hacer? Puedo yo al asterisco, como es un elemento de A, puedo crear un conjunto unitario en la cual solo esté ese elemento. Sería asterisco, su conjunto de A. Esto sí es verdad. Esto sí está bien dicho. Esto sí está bien dicho. Y ahora, una vez que yo tengo que, que este conjunto es su conjunto de A, esto implica a que ese mismo conjunto va a ser elemento de la potencia de A. Y lo pueden ver aquí arriba, aquí está, como elemento, es un elemento. Entonces así puedo sacar todos los subconjuntos de un solo elemento, que sería este y este. Esos tres que están ahí. Una vez que saco los subconjuntos de un elemento, procedo a sacar los subconjuntos de A de dos elementos, que serían asterisco A, asterisco más y A más. Y los agrego como elementos. Finalmente agrego la A, que bueno, ya la tenía agregada, ya había dicho que, yo sé que A es su conjunto de A, por lo tanto, A pertenece al potencia de A. Entonces aquí tengo algunas proposiciones verdaderas. Como ya les dije, esto de aquí, si puedo yo crear como su conjunto, es su conjunto de A. O sea, un conjunto con cualesquiera dos elementos de A va a ser su conjunto de A. Por lo tanto, ese mismo conjunto va a ser elemento del potencia de A. Esto es básicamente por definición de potencia, ya que este conjunto es su conjunto de A, entonces este conjunto va a ser elemento de potencia de A.
Y el vacío es elemento del potencia de A, como pueden verlo aquí, porque el vacío es su conjunto de A. Ahora, ¿qué estaría mal decir? Por ejemplo, esto de aquí, como ya vimos, tenemos que A es elemento de A. Bueno, en este caso lo podemos ver. A es elemento, la minúscula es elemento de A mayúscula. Esto quiere decir que si yo creo un conjunto, donde pongo un único elemento, ese sí va a ser su conjunto de A. Entonces, pues ahí veo que está mal porque aquí tienes un conjunto cuyo elemento es otro conjunto unitario donde está A. No es lo mismo esto que lo que está acá abajo, por la cantidad de llaves. Entonces, por eso yo sé que esto está mal. Esto quiere decir que, como ya vemos, que este conjunto es elemento del potencia de A. Ahora, esto está mal porque como ya vimos, A es elemento del potencia de A. Entonces, no es lo mismo decir A que A encerrado en un conjunto. Entonces, esto está mal. A es el elemento de potencia de A, no el que está aquí. Y por lo tanto, como ya dijimos, A es elemento de potencia de A, está mal decir lo contrario. Eso estaría mal. ¿Ya? Entonces, esas son propiedades de sus conjuntos, propiedades del producto potencia. Ahora es mi pregunta yo, si alguien me quiere contestar, es, ¿el vacío es su conjunto del potencia de A? Ya vimos que este simbolito del vacío es elemento del potencia de A. Entonces mi pregunta es, ¿el vacío es su conjunto de potencia de A? Sí, Sí, profe. Correcto. ¿Por qué? Vacío su conjunto de todos los Porque el vacío es su conjuntos. conjunto de cualquier conjunto. Exactamente. Ustedes han estado más atentos. A veces no me he contestado. Pero sí, el vacío es su conjunto de todos los conjuntos. Sí, entonces esto es verdadero. Esto es verdadero. Eso quiere decir algo muy interesante que ocurre porque el vacío es su conjunto de todos los conjuntos. Esto quiere decir que, por ejemplo, debido a que se cumple eso que está aquí, el vacío va a ser elemento del potencia de A. Yo puedo sacar potencia de A. O sea, este es un nuevo conjunto. A ese conjunto le puedo sacar la potencia de nuevo y el vacío va a ser el elemento de ese conjunto. Porque el vacío es su conjunto de potencia de A. Ahora, mi pregunta es también, ¿esto de aquí es verdad? Si yo ese símbolo lo meto en un conjunto, ¿es su conjunto de potencia de A? no, No. ¿Quién más da su opción? Su opinión. ¿Cuál es la pregunta, profe? Si este símbolo que está aquí, básicamente el símbolo de vacío, lo meto en un conjunto, ¿es su conjunto del potencia de A? Sí, profe. sí, Sí. ¿Por qué? Porque era un elemento. Sí, es porque es un elemento. Pero todo elemento. su conjunto Porque este símbolo es un elemento del potencia de A. Entonces, si yo a cualquier elemento lo meto en un conjunto, automáticamente eso ya es su conjunto del potencia de A. Entonces, eso también es verdad. O sea, eso es algo muy interesante porque si yo, bueno, no quiero hacerlo porque son demasiados elementos. Esto quiere decir que este de aquí también es elemento del potencia de la, del potencia de A. No quiero hacerlo porque son demasiados, pero si yo tabulase todos los elementos del potencia de A, me van a quedar que este es elemento y esto también es elemento. Una cosa medio rara, pero se cumple, es así. Ahora, allá, unas últimas preguntas. Mm, mi pregunta ¿es verdad esto? A es su conjunto del potencia de A, ¿verdad o no es verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Quién más da más su opinión?
¿Y por qué es verdad? Pero que el A es su conjunto del A o cuál. A es su conjunto de potencia de A, no de A, de potencia de A. Esa es mi pregunta. Falso. ¿Y por qué es falso? O sea, ¿por qué es falso o por qué es verdad? Debería estar encerrado. Es falso, profe. Porque Porque sería con llaves. Exactamente. Exactamente. No olviden que a lo mismo que hicimos acá con el vacío, también es con este elemento. Aquí ya A es como que sí, bueno, sigue siendo un conjunto, pero ya no lo vemos como un conjunto, lo vemos como un elemento del potencia de A. Entonces, es verdad que A es elemento del potencia de A. Y así como he hecho con todos, si yo quiero hacer su conjunto de potencia de A, lo tengo que meter en llaves. Entonces, esto de aquí está mal. Lo que sí estaría bien es decir que A en llaves es su conjunto de potencia de A. Ya, no es lo mismo A y A en llaves. A es un conjunto que tiene 3 elementos. A en llaves es un conjunto que tiene un único elemento y ese único elemento es A. Entonces ahí pueden ver que hay diferencias hasta de elementos. A tiene 3 elementos, A en llaves tiene un único elemento y es A. Entonces esto es, pues, como les digo, esto de aquí está mal y esto sí está bien. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, eso es acerca del conjunto potencia. Sería bueno, es que ya es demasiado. Sacar potencia de la potencia puede llegar a ser muy, muy largo. O sea, sería bueno que traten de sacar el conjunto potencia de este conjunto, del potencia de este de acá, porque solo son 4. Entonces, te quedaría 2 a la 4, 16 elementos. No son tantos. Pero acá sería 2 a la 8. 2 a la 8 son como, a ver, ¿cuántos serían 2 a la 8? Como 256 elementos. ¿Sí, no? 250. Ya bueno, por ahí, 200 algo. Entonces no tiene sentido sacar eso. Son demasiados. Ya, entonces, preguntas ahí. No olviden, importante, bueno, el vacío, ya si me han escuchado, el vacío es su conjunto de todo conjunto. Y si yo tengo un elemento de un conjunto, yo no puedo decir que ese elemento es un conjunto de ese conjunto. No puedo. Que es básicamente lo que estaba haciendo acá. A es un elemento. Yo no puedo decir que A es su conjunto de ese conjunto. Está mal. Si quiero hacerlo su conjunto, debo meterlo en llaves. Y ahí con eso quiere decir que ese de ahí es elemento del potencia de A, por definición del potencia de A. ¿Ya? Entonces, si no hay preguntas para continuar, muy interesante esto y también un poquito confuso a la primera vez que se lo ve. ¿Ya? Entonces continuamos más acerca de conjuntos. Tenemos la relación en conjuntos. Decimos que dos conjuntos son iguales si y solo si tienen los mismos elementos, es decir, se cumple esta bicondicional. Básicamente, dos conjuntos son iguales si el uno es su conjunto del otro y viceversa. Esto es algo muy útil para matemáticas un poquito más avanzadas. Eh, se usa bastante para demostrar igualdad entre conjuntos. Demuestras que uno es su conjunto del otro y el otro es su conjunto del otro y demuestra que son iguales. Muy interesante. Tenemos también que la definición de igualdad la podemos definir de otra manera usando lógica proposicional, que básicamente que para todo x, si x pertenece a, bueno, eso es sí solo si x pertenece a b. Entonces, esto nos va a servir para demostrar esta igualdad, porque si nosotros demostramos esto, quiere decir que a y b son iguales. ¿Y cómo nosotros demostramos esto? Pues básicamente lo que vamos a hacer es empezar del lado izquierdo o del lado derecho, no importa. Y por medio de pasos lógicos o definiciones, trato de llegar a esto que está acá. Si lo logro, demostraré que los dos conjuntos son iguales. Nos va a servir más adelante. Ya lo vamos a hacer con ejemplos. Tengo también definición de conjuntos disyuntos. Aquí esto es con J, tengo que cambiarlo.
sí y solo sí no tienen ningún elemento en común y son intersecantes si se intersectan en al menos un elemento. O sea, si tienen alguna intersección, son intersecantes y son disyuntos si no tienen elementos en común. Tenemos ahora las operaciones entre conjuntos. Tenemos la operación de unión. La unión de dos conjuntos es un nuevo conjunto. Todas estas operaciones definen un nuevo conjunto. Ese nuevo conjunto está definido por elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B. Entonces se representan como A unión B. Son los X, tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Esta es la definición de unión. Nos va a servir también, como dije, para hacer demostraciones con definiciones. Entonces esta es la definición de unión. Si X pertenece a la unión, quiere decir que X pertenece a A o X pertenece a B. Gráficamente la unión se vería de esta manera. O sea, son todo esto que está aquí. Todo lo que está en A, todo lo que está en B. La intersección, en cambio, es un nuevo conjunto que está definido por los elementos que pertenecen a tanto como A y como a B, es decir, a ambos conjuntos. Se representa como A intersección B. Su definición es esta, que es muy similar a la de unión, solo que en vez de O, aquí es una I. Y gráficamente se representa como la parte de la intersección, o sea, que es la parte que comparten A y B. Entonces, esa es la intersección. Tenemos la diferencia. La diferencia entre A y B es un nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen a A, pero no a B. Es decir, al conjunto A le quito la parte que comparte con B. Esta que está aquí. Pueden ver algo muy interesante, que solo me interesa a A quitarle la parte que está en B. O sea, la parte de A que está en B. La intersección entre ambos. O sea, el resto no me interesa. Solo me interesa lo que está dentro de A. A le quito B. Le quito una partecita de B que comparto. La definición es de esta manera. X pertenece a A y X no pertenece a B. La diferencia simétrica también es un nuevo conjunto formado con los elementos que pertenecen o a A o al conjunto B, es decir, con la disyunción exclusiva. Es decir, es como la unión, pero no puedo tener la intersección, porque en ese caso haría verdaderas ambas y eso sería falso esta parte de aquí. También se puede definir como la diferencia simétrica de A menos B, unión la de B menos A. Entonces la de A menos B, unión B menos A, o con la disyunción exclusiva. Entonces esta es la diferencia simétrica. Tenemos finalmente la complementación. Para definir la complementación necesitamos el conjunto referencial, que como ya vimos es el conjunto universo, es el conjunto que engloba todo lo que nos interesa. La complementación de un conjunto A es un nuevo conjunto formado por los elementos del referencial que no pertenecen a A. Es decir, todo lo que está fuera de A. Pueden verlo aquí gráficamente, es lo que está completamente afuera de A. Se denota por A complemento. Y son los elementos que pertenecen al referencial y no pertenecen a A. O sea, básicamente al referencial le quito A. Todo esto de aquí es A complemento. De nuevo, esta es la definición de A complemento. Todas estas definiciones que estamos viendo nos van a servir para las demostraciones. Tenemos también propiedades entre conjuntos. Estas propiedades pueden ver que son muy similares a las propiedades que vimos de disyunción, conjunción, etc. No es una coincidencia. Como ya vimos, básicamente una unión no es más que una O en su definición. Entonces se espera que cumpla básicamente todas las mismas propiedades que la conjunción, disyunción que digo. Acá, en esta, es la conjunción, entonces es de esperarse que la intersección cumpla las propiedades de la disyunción. Entonces por eso cumplen tanto la conmutativa, como la asociativa, como la idempotencia, como la identidad, como la absorción.
Solo que en este caso la identidad ya no es con falso, sino es con vacío y con referencial. Y aquí también la absorción con referencial y con vacío. Tenemos también que la complementación es muy similar a lo que conocíamos como la negación en la álgebra proposicional. La complementación del vacío es el referencial y la complementación del referencial es el vacío. Asimismo, cumple la doble negación, es decir, si yo saco el complemento del complemento, se simplifica y te queda A. Como les dije, es normal de esperarse que la unión y la intersección cumplan las propiedades de la disyunción y la conjunción, por lo tanto también cumplen la propiedad distributiva. Cumplen la propiedad distributiva. Asimismo, la ley de Morgan, que es muy similar la ley distributiva, que es muy similar a la distributiva que ya aprendimos, que básicamente distribuyo la unión con A, la distribuyo en B y la distribuyo en C. Entonces me queda esto que está aquí. Lo mismo esta intersección, la distribuyo en B y la distribuyo en C. Tenemos Morgan, que también es muy similar a la Morgan que ya vimos. El complemento se distribuye en A y en B y la unión se cambia por intersección. La intersección se cambia por unión. Entonces es muy similar a lo que ya vimos, Morgan. Tenemos que A unión C, A unión complemento, como podemos ver aquí, A y su complemento es el referencial y la intersección debe ser vacía. Tenemos aquí más propiedades que no las voy a listar todas, pero básicamente son bicondicionales de que si se cumple esto, entonces de ley se cumple esto. O sea, sí, solo sí, se cumple lo uno. A es su conjunto de B, sí, solo sí, B complemento es su conjunto de A complemento. Entonces, básicamente esto aquí es muy interesante. Nos quiere decir básicamente que esto es AB. Nos dice que A es su conjunto de B, sí, solo sí, el complemento de B, es decir, todo lo que está fuera de B, es su conjunto de lo que está fuera de A. Entonces, se cumplen sí, solo sí ambas cosas. Así son con todas las propiedades que están aquí. Muy interesantes. Por ejemplo, está aquí que A unión B es el referencial. Sí, solo sí, el complemento de A es su conjunto de B. Entonces, el complemento de A está contenido en B. La única forma de que te dé esto de acá. Y lo mismo esto de acá. Que la intersección sea vacía. Sí, solo sí, A es su conjunto del complemento de B. De ahí tengo algunas propiedades. Esta, por ejemplo, que se parecen a algunas propiedades que vimos de la lógica. Su conjunto es similar a la implicación. Entonces, más o menos aquí tenemos, no me acuerdo el nombre, pero algo se parecía a alguna de las leyes de lógica. Tenemos también reducción al absurdo, que también es similar a la reducción al absurdo que vimos. Tenemos la equivalencia. Y acá tenemos estas propiedades. Creo que de las más importantes son estas dos que están aquí, que son buenas para practicar demostración de estas fórmulas. También estas dos que vimos, que el subconjunto siempre es su conjunto de A es siempre su conjunto de A. Tenemos la transitividad, que si A es su conjunto de B y B es su conjunto de C, entonces A es su conjunto de C. Esto de aquí, la transitividad, es bastante fácil de ver, ya que si A es su conjunto de B, quiere decir que A está dentro de B. Y si B es su conjunto de C, quiere decir que B está dentro de C. Por lo tanto, A tiene que estar dentro de C. Entonces, básicamente esto nos dice. Y finalmente esta de acá, que tienen algo similar a lo que se conocía como silogismos disyuntivos, si mal no me acuerdo. Entonces, de las más importantes son las que están acá. Igualmente no se usan mucho, como las leyes lógicas, pero sí se pueden demostrar. Entonces, sería bueno tratar de demostrar todas estas igualdades, también como estas bicondicionales, incluyendo estas igualdades que están aquí, más que todas las igualdades. ¿Cómo se hacen esas demostraciones? Ejemplo, aquí podemos ver una demostración de la propiedad distributiva, que la unión se distribuye en B y la unión se distribuye con C. Entonces, ¿cómo podemos demostrar? Pues básicamente nosotros tenemos que demostrar
usando el concepto de igualdad de conjuntos, que X pertenece a uno, si solo si X pertenece a otro. Entonces, eso es lo que tenemos que demostrar, lo que está aquí. Entonces, nosotros lo que haremos es empezar de un lado, en este caso empezamos del izquierdo, y usamos definiciones y leyes, que sabemos que son bicondicionales. Entonces, definición de unión, definición de intersección, etc. Y tratamos de llegar de este lado al lado derecho. De este lado tratamos de llegar al derecho. Y si lo logramos, entonces habremos demostrado la propiedad. Por ejemplo, en este caso, empezamos del lado izquierdo a unión B intersección C. Entonces, aquí lo que siempre se hace es básicamente transformar el conjunto usando las definiciones de unión e intersección en únicamente X pertenece a unido por negaciones, conjunciones y disyunciones. Entonces, por ejemplo, en este caso tengo una unión, lo primerito que voy a destruir, tengo que X pertenece a A unión B intersección C, entonces yo uso la definición de unión, que es la que está aquí. X pertenece a A o X pertenece a B. Entonces, yo lo que hago es aplicarlo. Entonces, que X pertenezca a esta unión quiere decir que X pertenece a A o que X pertenece a la intersección de B con C. Luego, debo aplicar la definición de intersección, porque aquí tengo una intersección. Entonces, aplico esa definición de intersección y me queda que X pertenece a A o X pertenece a B y X pertenece a C. Una vez que ya estoy aquí, me doy cuenta que me quedaron únicamente X pertenece a algún conjunto unidos por conjunciones y disyunciones. Entonces, básicamente es como que ya me alejé, me salí de conjuntos y me quedé únicamente en álgebra proposicional, porque tengo únicamente uniones, tengo únicamente disyunciones y conjunciones. Entonces ahí aplico las leyes que vimos la clase pasada, las leyes de lógica. Entonces podemos, por ejemplo, ver que como aquí tengo una O y aquí tengo una I, yo puedo aplicar la propiedad distributiva para distribuir este X pertenece a para el uno y para el otro. Entonces eso es lo que yo haré. Me va a quedar X pertenece a A o X pertenece a B y X pertenece a o X pertenece a C. Lo hago porque si se dan cuenta ya tiene una cara similar a lo que está acá. Tengo A, B, A, C. Entonces ya puedo ir el paso opuesto a lo que hice al inicio. En vez de obtener las definiciones para separar las uniones, entonces voy a ir rehaciendo todo eso. Por ejemplo, aquí yo tengo X pertenece a A o X pertenece a B. Esto de aquí es definición de unión. X pertenece a la unión entre A con B. Y aquí lo mismo, esta es definición de unión, que X pertenece a A unión C. Luego con esta I, tenemos que X pertenece a A. Esta I, mejor dicho, es la definición de intersección entre estos dos conjuntos. Por lo tanto, X pertenece a A unión B, intersección A unión C. Entonces se dan cuenta que llegamos a lo que queríamos demostrar. Llegamos de lo de la izquierda a lo de la derecha. Entonces de esa manera nosotros acabamos de demostrar formalmente que se cumple esta igualdad de este conjunto. ¿Ya? Entonces así se hacen las demostraciones formales aquí en conjuntos. ¿Alguna pregunta? Por si acaso, si quieren hacer una pregunta, la pueden hacer. Bueno, si no hay preguntas, entonces continúo. Entonces ya vamos a hacer el mismo otro ejercicio similar, pero así es como se hace una demostración formal aquí. Luego tenemos las fórmulas de cardinalidad, que esta ya las demostramos en el control de lectura. Esto de aquí, la cardinalidad de la unión es igual a la cardinalidad de A más la cardinalidad de B menos la cardinalidad de la intersección. La cardinalidad de la unión entre las tres es igual a la cardinalidad de la intersección de la unión, bueno,
de A más B más C, bueno, ahí se complica bastantito. Luego quito las intersecciones, pero luego quito las intersección triples. Entonces, así más o menos tenemos estas propiedades que nos sirven para hallar cardinalidades. Entonces, con esto de aquí podemos resolver algunos ejercicios, aunque a mí no me gusta usar estas fórmulas, para ser sincero. Ejemplo, vamos a hacer este tipo de ejercicios en los cuales nos interesa obtener la cardinalidad de algunos conjuntos. Entonces, ejemplo de este ejercicio. A mí me dicen que me piden determinar el porcentaje de alumnos que practican fútbol y básquet. Entonces me piden hallar la cantidad de alumnos que practican ambas cosas. Me dicen que entrevistan a 1000 estudiantes y obtuvieron los siguientes resultados. $600 practican al fútbol, 500 al básquet y 150 ni fútbol ni básquet. Entonces, en este caso, en estos tipos de ejercicios, lo primero que yo le voy a hacer es graficar los conjuntos. Por ejemplo, aquí puedo ver que solo son dos, fútbol y básquet. Entonces, como solo son dos conjuntos, yo haré el mismo gráfico. Un círculo, bueno, dos círculos, uno para cada conjunto, de esta manera, con una intersección, y dentro de un conjunto, que es el conjunto referencial. Entonces, ese sería mi gráfico del conjunto, del diagrama de Venn, porque nos va a servir bastante para resolver el problema. Entonces, yo lo que hago aquí es armar ecuaciones con los datos, donde, bueno, primero defino, mejor dicho, las incógnitas, que serían en este caso A, B, C y D. Entonces, estas incógnitas representan la cardinalidad del elemento, bueno, la cardinalidad del conjunto en el cual están. O sea, es decir, B representa la cardinalidad de esta parte, de este sector. C representa la cardinalidad de este sector, es decir, la cantidad de elementos que hay ahí. D representa la cardinalidad de este sector. Y A sería la cardinalidad de los elementos que están afuera. Ahora, tengo que, con estos datos, transformar estas ecuaciones a, bueno, mejor dicho, estos datos a ecuaciones. Entonces, ¿cómo lo hago? De la siguiente manera. Yo lo que hago es decir, bueno, me dicen que 600 practican al fútbol y al básquet. ¿Qué sector es fútbol y básquet? Me doy cuenta que veo en el gráfico, fútbol es todo esto. Entonces yo me doy cuenta que la cardinalidad de ese conjunto debe de ser la cardinalidad de C más la cardinalidad de D. Entonces, la cardinalidad de fútbol sería C más D. Eso quiere decir que 600 es igual a C más D. Lo mismo para básquet. Para básquet, en cambio, tengo que 500 es igual a ¿qué sectores están en básquet? Pues B y C. Entonces sería B más C. Luego, tengo que ver qué parte es los que no practican ni fútbol ni básquet. Entonces, los que no practican ni fútbol ni básquet serían todos los que, bueno, los que no practican nada. Entonces, ¿cuáles son? Me doy cuenta que es A. Eso quiere decir que A debe ser 150. Y finalmente me dicen que 1000 estudiantes, bueno, mejor dicen, me dicen que se hicieron a 1000 estudiantes. Esto quiere decir que el referencial, es decir, el total, son 1000 estudiantes. Eso quiere decir que 1000 es igual a B, no, que no sé cuánto es B, digo, a A más B más C más D, que digo, a todo básicamente. 1000 es igual a A más B más C más D. Entonces yo personalmente hago primero esto. Todas las ecuaciones y de ahí trato de simplificar según pueda. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Yo sé cuánto es A. Entonces eso ya, ya puedo reemplazarlo en cualquier otra ecuación. Entonces A lo reemplazo acá.
Entonces, A lo reemplazo ahí. Esto quiere decir que 1000 es igual a 150 más B más C más D. Entonces, 850 es igual a B más C más D. Entonces ya se simplificó un poco esa ecuación. Ahora, aquí es donde también es muy importante tener habilidad para resolver sistema de ecuaciones. La mejor manera, al menos aquí, es reemplazando. Entonces, ¿qué voy a reemplazar? Ya no sé un valor de una letra. No sé cuánto vale B, no sé cuánto vale C. Pero yo sí sé que B más C es 500. Eso sí lo sé. Entonces yo puedo B más C, reemplazarlo acá. Porque yo ya sé cuánto vale. Yo sé que B más C es 500. Entonces, reemplazando B más C aquí, yo llego que 850 es igual a 500 más D. Entonces, D debe ser igual a 850 menos 500, 250, no, 350. Sí. Entonces, D es 350. Ya con eso, yo puedo hallar C aquí. C va a ser igual a 600 menos D, que es 350, es igual a 250. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo me fijo qué me piden, lo que me piden es los alumnos que practican al fútbol y al básquet. ¿Cuáles son los alumnos que practican al fútbol y al básquet? C. Entonces, eso es lo que me pedían. O sea, sería bueno tener una idea de lo que te piden al inicio. C. Y C era lo que obtuve. Entonces ya sé que la respuesta es 250. Bueno, lo que me faltaría es obtener el porcentaje, pero eso como no hemos visto, lo dejamos para después, para otro día. Entonces así se resuelve este ejercicio. ¿Alguna pregunta? Y esa sería la respuesta correcta. Entonces 250 en este sector. ¿Alguna pregunta que gusten hacer? 150. Sí, los 150 que no practican fútbol y básquet son parte del referencial, sí lo son. El referencial es todos los que le hicieron la pregunta. O sea, no importa si juegan o no juegan, pero son parte del referencial. Y más formulitas, la única fórmula es esto que está aquí. Si es que quieres usar fórmulas. Estas que están aquí, que son bien, esta de aquí te podría haber servido para esta. Y esta de aquí para la otra, para la siguiente, como la de acá, que son 3. Pero al menos a mí no me gustan formulitas. Igual no hay más formulitas que esto. Ahora, algo muy importante es saber distinguir cuando tú dices que al fútbol, por ejemplo, saber distinguir qué conjunto es y qué sectores son los que vas a sumar. Entonces, muy útil y muy importante de distinguir. Vamos a hacer el siguiente, que es muy similar, solo es que ahora es un poco más difícil, porque como pueden ver, tenemos ahora 3 conjuntos. Tenemos acciones, valores y bonos. Entonces ya no es como 2, como acá que eran 2, ahora son 3. Entonces, ¿cómo me va a quedar mi gráfico? Empezando por ahí, porque es lo que cualquiera empezaría a hacer. El gráfico sería de esta manera. Serían 3 circulitos, de esta manera, dentro de un cuadradito que es el referencial, como ya sabemos. Ya. Ahora, entonces, una vez que hago esto, yo lo que haría después es definir, así como dice acá, una letra para cada cardinalidad de cada sector. Ahora, ¿por qué hago para cada cardinalidad? Porque yo sé de ahí esa manera que para sacar la cardinalidad del conjunto simplemente tengo que sumar los que están ahí.
Por eso hago todo este trabajo. Entonces, por ejemplo, yo digo aquí, esto es A, esto es B, esto es C, esto es B, mejor, esto es C, esto es D, este sector es E, este es F, este es G y este es H. Entonces, cada sector, sí, cada sector yo le puse una letra. Y una vez que yo tengo las letras, vienen las ecuaciones. Entonces, cada dato tengo que definir qué conjunto están hablando, cuáles son los sectores que están ahí, los debo sumar y los debo igualar al dato. Por ejemplo, me dicen 100 invierten en acciones. Entonces debo ver qué estoy hablando. Acciones, acciones es este circulito que está acá, que le puse una A. Entonces veo que son estos 4 sectores. Veo que ahí está B, C, E y F. Entonces eso quiere decir que los 100 están distribuidos en esos 4 lugares. Es decir, 100 es igual a, a, mm, a B más C más E más F. Entonces, por ejemplo, ahí estaría el primer caso. Son 4 incógnitas en esta ecuación. Para el siguiente me dicen 120. Me dicen que invierten en valores. Entonces debo hallar en el gráfico dónde está ese conjunto valores. ¿Cuáles son sus sectores? Serían E, F, G y H. Entonces, la cardinalidad de B deben ser la suma de esos sectores. Es decir, 120 es igual a E más F más C más H. Más E más H. 160 invierten en bonos, es decir, en el conjunto que está acá ahora, en bonos. 160. Tenemos que va a ser igual a C, D, F y G. Sería C más D más F más G. Entonces, esto sería para bonos. Para acciones y bonos, ¿cuáles serían los dos sectores? Les pregunto. Bueno, los sectores que debería tomar en cuenta cuando estamos hablando de acciones y bonos. C y F. Correcto, C y F. Entonces, sí, C más F. Entonces, como les dije, es muy importante saber definir bien a qué sectores tengo que tomar en cuenta. Entonces, la sumatoria de 5 de 50 es igual a C más F. Luego, me dicen 40 en bonos y valores. Entonces, ¿cuáles serían bonos y valores? F y G. F y G. Entonces, sería 40 es igual a F más G. Luego me dicen que 10 invierten en acciones, valores y bonos. Entonces, ¿qué parte es esa? Acciones, valores y bonos. F. F, correcto. Entonces, en F es igual a 10. Ahora viene lo interesante. 100 invierten en acciones o valores, pero no en bonos. ¿Qué sector sería? ¿Qué sectores serían? Acciones o valores, pero no en bonos. B, E y H. Correcto. La E. La E. Como dijo la compañera, B, E y H. ¿Por qué? Primero, acciones o valores. ¿Qué quiere decir esta O? Como ya vimos la I, como vimos en la definición de intersección, la I representa intersección. ¿Qué quiere decir la O? La O es la unión, es decir, estamos hablando
Cuando hablamos acciones o valores, estamos hablando en la unión de acciones con la de valores. Entonces, acciones, valores. Entonces, la unión sería todo esto. Pero me dicen que no en bonos. Es decir, que a esa unión debo quitar lo que esté de bonos. Por eso, quito C, quito F y quito G. Entonces, solo me quedaría P, E y H. Entonces, sería 100 es igual a B más E más H. Finalmente, también es interesante ya tener listo saber qué me piden. Me piden saber cuántos invierten solo en valores. ¿Qué parte me están pidiendo entonces? Me están pidiendo los que invierten solo en valores. ¿Cuál es esa parte? También es importante reconocer cuando estamos hablando de solo. Correcto. La H. H. Me piden H. Entonces me piden H. Me piden H. Me piden H. Entonces, ya con esto debería tratar de resolver. Ahora, depende de cómo le gusta a cada uno. Puedes hacer directamente todo en ecuaciones, preguntándote qué sé. Por ejemplo, yo aquí puedo echar un ojo a las ecuaciones, me pregunto qué ya sé y reemplazo lo que ya sé para ir simplificándolas. O puedes ir graficando aquí en el gráfico lo que ya sabes y ahí también te da una idea de lo que ya puedes obtener. Por ejemplo, en ambas cosas yo puedo ver que F es 10. Entonces yo digo, aquí hay 10 personas. Entonces yo con eso yo sé que puedo reemplazar aquí, porque aquí tengo F, aquí tengo F. Acá también tengo F, acá y acá. Entonces en todas estas ecuaciones yo puedo reemplazar 10. Entonces aquí en esta yo puedo despejar el G, que va a ser igual a 40 menos F, menos 10, que es 30. Y acá yo puedo obtener C, mejor dicho. C es igual a 50 menos 10, que es 40. Entonces, en C tendría 40. Y en G tendría 30. Ya. Entonces ya tengo más datos. Entonces, de nuevo, yo podría aquí ver en el gráfico, ayudarme para ver qué puedo obtener de nuevo. O simplemente aquí en las ecuaciones, bueno, aún no he reemplazado F aquí, para ver qué más puedo obtener. Me puedo dar cuenta de algo extra, que aquí ya tengo C, entonces también puedo reemplazar esto. Entonces ya puedo reemplazar C aquí. Acá también. Ya tengo G. Acá también puedo reemplazar G. G. Entonces ahí puedo ver que puedo simplificar. Entonces de ambas maneras me voy a dar cuenta de algo. Que en esta tercera ecuación, si reemplazo lo que ya sé, me queda solo una incógnita, que sería D. Entonces ahí puedo trabajar. Entonces, por ejemplo, y acá también puedo ver que para bonos ya tengo C, ya tengo F, ya tengo G. Solo me faltaría D, que la puedo obtener porque yo sí sé cuántos hay aquí en bonos. De ambas maneras puedo deducir la misma cosa, que ya puedo aquí obtener cuánto vale D. Entonces yo veo, por ejemplo, yo reemplazo 160 es igual a C. C ya sé que vale 40, más D, que es lo que no sé todavía, más F, que es 10, y más G, que es 30. 160 es igual a, aquí sería 80 más D. Entonces quiere decir que D es igual a 160 menos 80, que es igual a 80. Aquí va 80. Ya, entonces voy llenando poco a poco. Entonces aquí yo puedo, ya D ya sé cuánto vale. Entonces esta ecuación y también sería bueno que ya vaya eliminando las ecuaciones que ya usé y ya no las tengo que volver a usar. Estas 4 ya usé y ya no me sirven. Ahora,
Algo que también es útil es ir simplificando las ecuaciones según las vayas usando. O sea, según vayas descubriendo los datos. Por ejemplo, hacia simple vista, yo puedo ver que no puedo resolver más, porque aquí no tengo ni B ni E. Entonces no es como puedo despejar una. Acá no tengo ni E ni H, tampoco puedo despejar alguna. O sea, tampoco puedo deducir alguna, mejor dicho. Y acá me faltan B más E más H. Entonces, en ninguna de esas podría obtener directamente alguna o algún valor. Entonces, lo que hago es primero cada ecuación la simplifico. Por ejemplo, aquí, yo sé que tengo 100 es igual a B más, bueno, ya sé cuánto vale C. C es 40 más E y más F, que es 10. Entonces esto quiere decir, lo voy a copiar acá, que 100 va a ser igual a B más E, esto es una E, más 50. Entonces copio las ecuaciones simplificadas. Sería 100 es igual a B más E. No, ¿qué hago? 100 más 50 sería 50. B más E es igual a 50. Tenemos ahora la siguiente. Puedo reemplazar F y G, que ya sé cuánto valen. Sería 120 es igual a E más F. F vale 10. Más G vale 30. Más... ¿Cuál es la otra que no sé? H. Entonces ahí puedo ver que 120 es igual a E más H más 40. Entonces esto quiere decir que E más H es igual a 80. Entonces ya esta ecuación que era larguísima se simplificó a esto. Y esta a esta. Finalmente tengo la última ecuación que no la puedo simplificar porque yo no tengo ninguno de esos datos. Entonces tengo 100 es igual a B más E más H. Entonces veo que aún me queda por usar esta ecuación y esta ecuación. Mi pregunta es ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo obtener la siguiente incógnita? Con estas tres ecuaciones. Reemplazando. Reemplazando. Reemplazando, eso es lo que me gusta al menos de las ecuaciones, es que yo puedo ver ahí que bueno, aquí tengo un B más E, acá tengo B más E y más H. Entonces, si yo reemplazo B más E, que ya sé cuánto vale, no sé cuánto vale B, no sé cuánto vale B, E, pero sé cuánto vale B más E. Si yo lo reemplazo aquí, me va a quedar una ecuación con una incógnita, que simplemente va a ser H. Entonces, esto me va a quedar reemplazando 100 es igual a 50 más H. H es igual a 100 menos 50, que es igual a 50. Entonces ya, bueno, H es lo que me piden. Así, H es lo que me piden. Entonces ya con eso ya habría resuelto el problema. O sea, puedo seguir hallando los demás valores. Por ejemplo, ya teniendo H, yo puedo en esta hallaré. E sería 80 menos H, que sería 80 menos 50, sería 30. Y aquí, una vez que tengo E, ya puedo hallar B, porque B sería 50 menos E, 50 menos 30, 20. Entonces ya con eso habré hallado todos, pero no me interesa tampoco hallar todos. Lo que me interesa es hallar H. Entonces este es lo que me interesa. Y ya lo hallé. Entonces aquí, por ejemplo, puedo ver que esto es 50. Esto sería E es 30 y B es 20. ¿Alguna pregunta?
Ahora, algo que también te puede haberse dado cuenta es que nunca hallé el valor de A. Y no hay forma de que pueda hallar el valor de A. Porque no me dicen el referencial. Entonces no sé cuántos ha de haber los que no cumplen ninguna de las tres propiedades. Entonces no importa igualmente. Porque como les dije, lo que me interesa es hallar el valor de H. ¿Preguntas? ¿Dudas? Con respecto a este ejercicio. Entonces, al menos esto es lo que más me gusta hacer a mí cuando hay este tipo de problemas. Ecuaciones e ir simplificando poco a poco. Podrían usar otro método si es que conocen, no hay problema, pero contarle que la respuesta salga de manera correcta. Pero bueno, entonces, si hacen esto, dense en cuenta de que es bueno ir simplificando. Es que si nos pidieran el referencial, bueno, que depende de mucho. Para pedirnos el referencial, deberíamos de ley saber A más que sea. O sea, si nos van a pedir referencial, de ley debemos saber A. Porque si no, no hay forma de que superamos el referencial. Y viceversa. Si nos piden A, de ley nos debe dar el referencial. Como por ejemplo, aquí sí nos dieron el referencial. El referencial era 1000 estudiantes. Y ahí podíamos sacar este valor que es el externo. Bueno, me lo daban de hecho. Pero bueno, lo hubiéramos podido sacar si no nos lo daban. Pero en cambio acá no hay referencial. No nos dicen de cuánto sacamos a cuántos le preguntaron. Entonces no hay forma de que yo pueda sacar A. No importa igualmente, no lo necesito. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Entonces, ir simplificando las ecuaciones siempre que se pueda, porque al principio empiezan siendo muy largas y feas, como por ejemplo 4 incógnitas, pero ya poco a poco se van simplificando y se van perdiendo. Entonces solo al final te quedas con estas 3 y ya eso es mucho más rápido de resolver. Y muy importante también es saber definir, como cuando vimos acciones o valores, pero no en bonos, qué sectores son. Muy importante, que era B, E y H, ejemplo en este caso. Si a la intersección, siempre están hablando de, por ejemplo, como vimos aquí, acciones y bonos, es CF. No es solo C, por si acaso alguno se puede equivocar, no es solo C, es C y F. Si te dijeran acciones y bonos, pero no valores, ahí sí sería C. Pero como solo te dicen acciones y bonos, es C y F. Entonces, atentos con eso. ¿Ya? Si no hay más preguntas, si no hay preguntas, mejor dicho, más preguntas para poder continuar, no olvidemos que hoy tienen su primer taller. Entonces, continuando, tenemos un siguiente ejercicio. En este caso nos piden tabular estos conjuntos, nos dan un referencial y 3 conjuntos, A, B y C. Y nos piden hallar la tabulación de los siguientes subconjuntos, los siguientes conjuntos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Podemos ver que la intersección de A con B me pide, mejor dicho, la intersección de A con B unión C. Entonces, aquí yo puedo hallar, tratar de hacer lo más que pueda viendo directamente al gráfico. Se puede. El otro caso sería definir A. Por ejemplo, yo puedo ver que aquí A es 1, 1, 3, 4, 4, 8 y 9. Y B, puedo ver que es 3, 5, 9, 7. Entonces, por ejemplo, y de ahí hallaría la intersección. La intersección yo sé que son los elementos en común entre A y entre B, que sería 3 y 9. Otro lo podría hacer como dije, avanzando lo más que pueda gráficamente. Yo puedo ver que la intersección sería todo esto de aquí. Entonces la intersección sería 3,9. O lo puedo ver en los conjuntos. La intersección son los elementos que se repiten, 3 y 9.
Ahora, algo que también traten de no confundirse es que como me piden la intersección de A con B, yo lo que hago es ver la intersección de A con B e ignoro el resto, no me interesa C. Entonces, cuidado, se confunden que la intersección de A con B sea 3, por ejemplo. Bueno, o sea un único elemento que sea 3. No, es 3 y 9. Entonces, todo esto de aquí es la intersección de A con B. Entonces, finalmente me faltaría nomás unirlo con C. Entonces, yo sé que el conjunto C tiene elementos 1, 6, 7, 9. Y por lo tanto, esta unión sería 1, 6, 1, 3, 1, 3, 6, 7, 9. Ya. Entonces, ese, por ejemplo, sería C, sería el conjunto, la unión. Así también podría sacar cualquier conjunto. Por ejemplo, primero, ¿cómo sería A complemento? ¿Cómo obtendría A complemento en este conjunto, en este gráfico, mejor dicho? ¿Alguien que me quiera decir cuáles son sus elementos? B unión con C menos A. B unión con C menos A. O sea, no quiero sacar todo ya. No sé si se saca así, ¿sabes? B unión. Ah, también. Sí, creo que sí. Ahorita lo que quiero hallar. Sí, está bien lo que dijiste. De hecho, está bien dicho. No se lo ve, pero si tú sacas C intersección A complemento, es lo mismo que decir C menos A. Entonces, algo que siempre se cumple. Nunca se lo dice en el curso, pero es algo que siempre se cumple. Entonces, sí está bien dicho decir que B unión C menos A. Pero lo que quiero ahorita es simplemente hallar A complemento. ¿Cuáles son los elementos de A complemento? 5, 7, 6, 2. Correcto. 5, 6, 7, 2. Ya. Entonces, ya con eso ya básicamente podría ser todo, porque lo intersecto con C. Entonces, para el chico que dijo esto de C menos A, lo puede hacer de esta manera sin tener que sacar A complemento porque es mucho más sencillo. O sea, básicamente es mucho más fácil sacar la intersección de C con A complemento. O sea, mucho más fácil es sacar C menos A. Simplemente a C le quito A. Entonces puedo ahí ver que A complemento, intersección C, sería a C le quito A, 6, 7. O lo puedo hacer, como ya saqué A complemento, lo intersecto con C, puedo ver que la intersección es 6, 7. Entonces es lo mismo. ¿Ya? Entonces ya obtuve A complemento intersección C. Finalmente lo uno con B, B ya lo tengo, entonces sería la unión de estos dos conjuntos. Sería 3, 5, 6, 7, 9. 3, 5, 6, 7, 9. ¿Sí? Está bien. Ya. Otra forma es hacerla directamente gráfica aquí, pero es más complicado. O sea, ver directamente sería C menos A, unión B, y ahí ves que A3, 9, 5, 7, 6. Pero más complicado, mejor algo así más sencillo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? El taller se empieza 4:30. Entonces, yo estaré atento. Igual si por algún motivo yo me olvido, me hacen acuerdo. Pero el taller se empieza a 4:30 y termina a las 5. Entonces, por si acaso. Pregunta, profe. Ahí ya vean los 10 minutos o sea, los 10 minutos para subir No, o sea, ahí agrégale 10 minutos. O sea, hasta las 5:10 tienes para subir. Entonces, ahí al de las 5 a 5:10 tienes para subir. Entonces, más de 5:10, eso sí ya no se acepta. Ahí sí ya tienes 0 si no subes hasta 5:10. Ya, entonces continuando. Les dejo para que hagan el resto. Tenemos este ejercicio muy interesante. Me dicen que tengo los conjuntos A, B y C, sus conjuntos no vacíos de este referencial RE, que se cumplen las siguientes condiciones.
me piden obtener los elementos del conjunto B menos A intersección B. O sea, básicamente, un poquito raro, pero lo que me piden hallar es a B, hallar los elementos de B menos A intersección B. Es decir, esto de aquí me piden hallar. Esto me piden hallar. Entonces lo dejo de rojo para tener una idea. Entonces, si ven por qué me piden eso, ¿no? O sea, a B, a todo el que esto es B, le quito la intersección de A con B. O sea, le quito esto que está aquí. Entonces, si le quito esto, me queda nomás esto que está acá. Tengo que hallar cuántos elementos hay ahí. Entonces, de la mejor manera, creo yo, es haciéndolo gráficamente, ir llenando poco a poco. Yo sé que en el referencial, que es este cuadradito, están el 1, el 2, el 3, así hasta el 2. Bueno, no tengo mucha información de cómo llenar este gráfico. Tengo que A pertenece a, aquí en este círculo que es A, deben estar todos estos dígitos. Tengo que B intersección C, aquí, cuidado, cometen el error de decir B intersección C, entonces yo los pongo aquí. Los dígitos. No. Los números, mejor dicho. No. Porque B intersección C es todo esto. Todo esto es B intersección C. Y yo no tengo forma de saber en qué parte de los dos sectores están los dígitos. Pero yo sé que ahí están 3, 7, 8, 9. Me dicen que C menos A unión B es vacío. Es decir, que si a C le quito la unión de A con B, es decir, esta partecita que está aquí, me queda esto. Me dice el problema que eso es vacío. Ahí no hay nada. Y que si a B le quito la unión de A con C, es decir, a B le quito A unión C, me queda 1. Entonces yo quiero decir que aquí está el elemento 1. Ya bueno, esos son los únicos datos que tenemos. Bueno, los únicos datos que hemos podido poner. Entonces, ¿qué más podemos hacer ahí? Yo les pregunto. ¿Cómo podemos llenar más datos? Como les dije, aquí estamos tentados a poner 3, 6, 3, 7, 8, 9, pero no tenemos idea de dónde debe ir. ¿Cuál de los dos? Mi pregunta es, ¿cómo puedo definir en cuál de los dos debe ir cada elemento? Comparar con los elementos de A. Correcto, correcto. Exactamente. Entonces, eso es ingenio. Sí. Entonces, me doy cuenta que esta partecita, aparte de pertenecer a B intersección C, también pertenece a A. Entonces, todos los elementos que estén aquí, que pertenezcan a A, de ley deben estar en esta partecita. Entonces me fijo en eso. Veo que el 3 están ahí. Y es el único, porque 7 no hay, 8 no hay y 9 no hay. ¿Qué quiere decir eso? Que el 3 debe estar de ley aquí. Y además, quiere decir que el resto debe estar de ley acá. 7, 8, 9. Y ya con eso ya terminé el problema, básicamente. Porque ya tengo aquí todos los elementos. Ya tengo que todos los elementos B menos A intersección B es igual a 1, 7, 8, 8, 9. ¿Ya? Entonces ya con eso ya terminé el problema. Con esa idea, que es que comparo los elementos de A. Ahora, el resto de elementos de A, desafortunadamente no tengo ni idea de cómo llenarlos. O sea, no sé dónde está 3, ya los 2. No sé dónde está 4. No tengo forma de saberlo. Entonces por eso no lo lleno. Igual tampoco no interesa, pero no hay forma de saberlo. Por ejemplo, de 10, no sé en qué parte de estas tres partes debe estar. Sé que debe estar dentro de A, pero no sé exactamente en qué parte. Entonces la respuesta es la que está aquí. ¿Alguna pregunta? Entonces esa idea de comparar los elementos de B intersección C con A es muy útil. Es básicamente la que resuelve el problema.
Entonces, si no hay preguntas, vamos continuando. Vamos a tratar de terminar todos los ejercicios que están en las diapositivas para empezar el taller. Entonces, por ejemplo, me dicen lo siguiente: hallar el valor de verdad. No está nada. Hallar el valor de verdad de cada una de estas proposiciones dado a, bueno, en vez de referencial te dicen que es A, pero la idea es la misma. Dado a menos 1, 0, 1, me piden determinar el valor de verdad de estas proposiciones. Básicamente me dicen que existe me preguntan mejor dicho, existe un único X en A tal que X al cuadrado es mayor que 1. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿Por qué? porque existen dos. Exactamente, existen dos. Está el menos 1 y el 1. Acá, ahora, bueno, esto es como es una proposición compuesta, tengo que ir por partes. La primera, que existe un único X tal que X al cuadrado es igual a 9. ¿Verdadero o falso? X al cuadrado es igual a 9. Falso. Falso. Falso, porque no hay. Como que faltaría. Bueno, falso. Entonces, bueno, ya con esto yo ya sé que es verdadero, de hecho. Porque ya sabemos que la condicional únicamente es falsa si la primera es falsa. Claro, si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Pero ya como la primera es verdadera, ya sé que de ley es verdadero. Pero igual, vamos viendo. Esto de aquí me dice que existe un X tal que X igual. No, esto es falso también. Pero no importa si iba a 0 o iba a 1, no importaba, igual era verdadero. Para la siguiente me dicen que existe un X tal que X más 3 es igual a 5. Falso. Falso. Falso, porque ahí está el 2, pero el 2 no está ahí. Entonces esto es falso. O para todo X, X menos 2 es mayor que 1. Verdadero. Para todo X. Y aparte, Falso, falso. falso porque a ninguno cumple, de hecho. Porque para 1 no cumple. 1 menos 2 es 1. Es mayor que 1. Entonces menos 1 no es mayor que 1. Para ninguno cumple, de hecho. Entonces esto es falso. Falso. Luego me dicen que existe un X tal que X más A. Existe un único X tal que X más A es igual a A. Verdadero. Verdadero. Porque si existe, es el 0. Y es único. Luego me dicen para todo X, X más 0 es igual a 0. Verdadero. Seguro. Falso. Entonces, Falso. es falso. Falso. Porque para 0 cumple. Pero para menos 1 esto no cumple. Menos 1 más 0 no es 0. Esto es falso. Y por lo tanto todo esto es falso. Luego dice, existe un X tal que X al cubo más 5 es igual a 6. Existe un único X, mejor dicho. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. Porque no existe un único, son dos. No, es que No, no, ahí ¿qué, queda qué, menos qué uno. digo? ¿Qué digo? Estoy mal, estoy mal. Verdadero, verdadero. Perdón, estoy mal. Estaba pensando en el cuadrado. Perdón. Sí, existe un único. Tienes razón. Verdadero. ¿Y la segunda? Estaba pensando en esto. Falso. 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 Porque son dos. 1 y 0. Entonces es falso. Ahora vamos viendo con este, que es con eso del potencia. Entonces me piden hallar la opción que es falso. Entonces, la primera es verdadera o falsa. Me Verdadero. dicen que A es esto. ¿Por qué la primera es verdadera? Porque todo conjunto es elemento del potencia de algo así, creo que era. Sí, está bien dicho, pero el motivo es porque todo conjunto es su conjunto de sí mismo. Todo conjunto es su conjunto de sí mismo. Esto quiere decir que todo conjunto pertenece al potencia de A. Esto se cumple para todos. Verdadero. Vacío es su conjunto del potencia de A. Verdadero. Verdadero. ¿Por qué? Porque el vacío siempre es su conjunto de todo conjunto. Correcto. Vacío es su conjunto de todo conjunto. Ahora me dicen, este simbolito pertenece a potencia de A. ¿Verdadero o Verdadero. falso? ¿Mandé? Verdadero. ¿Por qué? El vacío pertenece a todo conjunto. No necesariamente. No, no. El vacío es su conjunto de potencia de A.
Eso sí es verdad. Pero eso del vacío pertenece a todo conjunto, no, eso sí está mal decirlo. El vacío es un conjunto sin elementos. Ahora, ¿por qué esto es verdadero? Porque no olvidemos, es por lo mismo de acá arriba. El vacío siempre es su conjunto de cualquier conjunto, incluyendo A. El vacío siempre es su conjunto de A. Esto quiere decir que este simbolito, que bueno, representa el vacío, es elemento del potencia de A. Entonces, por eso está verdadero, porque el vacío es subconjunto de A. Entonces, por lo tanto, el vacío es elemento del potencia de A. La cuarta, ¿verdadero o falso? Falso, Falso. ¿Por qué? Bueno, no es tan porque sencillo. es un elemento del producto de A, no es su conjunto. Correcto. Bueno, no es producto, es potencia, pero sí, correcto. Este de aquí es un elemento del potencia de A. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que este simbolito es elemento de A. Esto de aquí es elemento de A. Esto quiere decir que si yo lo meto en llaves, en una llave extra, va a ser su conjunto de A. Y esto quiere decir que esto de aquí es elemento del potencia de A. Entonces esto de aquí es falso. Des en cuenta que aquí cambia todo porque está en llave. Si hago lo mismo con A, sería verdadero, porque A es su conjunto de A. Esto quiere decir que a la meto en una llave, sería su conjunto de A. Esto quiere decir que A en una llave es elemento del potencia de A. Y esto querría decir que si este elemento lo meto en otra llave, sería su conjunto del potencia de A. Si fuera con A sería verdadero, pero como es como el numeral, el porcentaje, mejor dicho, ya está en llaves, entonces esto sería falso, porque esto es elemento de potencia de A. Esta ya es la respuesta. Tercero, bueno, ¿qué hablo que tercero? Quinta, la E, ¿verdadero o falso? Verdadero. Bueno, ya se sabe que es verdadera porque es la única que falta. Debe ser verdadera, si no estaría mal planteado. Y si es verdadero, porque como sabemos, A es un elemento del potencia de A, como vimos la primerita. Esto quiere decir que si A la meto en llaves, es su conjunto de potencia de A, y esto quiere decir que A en llaves es elemento del potencia de A. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí entonces? Entonces la respuesta correcta era la D, en este caso. Tiene más preguntas, continuamos. Ya falta poco para el taller. Miren, por ejemplo, vamos a hacer esta demostración. Casi ni se me ve. Ya no. Ahí quedó. Ya. Entonces, vamos a demostrar esto formalmente. Entonces, ¿cómo empezamos? Primero definimos que X pertenece a alguno de los dos. Y con eso trato de llegar a que X pertenece al otro. Entonces, yo empezaré con este. Le digo, X pertenece a menos B, intersección A menos C. Esto quiere decir, aquí lo que haré son definición de diferencia. Esto quiere decir que X pertenece, no, que primero es la de la intersección. Definición de intersección. Entonces, X pertenece a menos B, usando definición de intersección, y X pertenece a A menos C. Ahora aquí uso la definición de diferencia. Esto quiere decir que X pertenece a A y X no pertenece a B. Y X pertenece a A
y negación de X pertenece a C. Está de más. Entonces lo que usé fue definición de diferencia. Pueden ver en la diapositiva de diferencia que efectivamente así es la definición de diferencia. Ahora yo lo que quiero es tratar de llegar a lo de acá arriba. Entonces ahí veo que como que las dos X pertenece a se simplifican de alguna manera. Y sí lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque aquí tengo puras is. Es decir, puedo asociar todo, reordenar sin problemas. Porque aquí solo tengo conjunciones. Entonces yo reordeno esto de manera que me queda X pertenece a y X pertenece a y negación de X pertenece a B y negación de X pertenece a C. Entonces esto es verdad, sí, solo sí. Ahora aquí yo puedo aplicar idempotencia, creo que se llamaba. Que decía que P y P es equivalente a P. Entonces aplico eso. Esto es equivalente a decir X pertenece a. Y acá aplicaré Morgan para unir las dos negaciones de de estas expresiones, mejor dicho. Aquí tenemos negación de, ¿cómo nos va a quedar? X pertenece a B o X pertenece a C. Y ahora ya puedo ir el caso contrario de las definiciones. Por ejemplo, acá ¿qué puedo definir? Tengo X pertenece a B o X pertenece a C. Entonces yo sé que eso es la definición de unión. Entonces aquí X pertenece a la unión de B con C. Y ahora yo tengo que X pertenece a A y X no pertenece a la unión de C. Entonces, ¿qué definición aplico? Aplico la definición de diferencia. X pertenece a, mejor dicho, X pertenece a A menos B unión C. Y ya está demostrado. Porque yo empecé de la derecha y por medio de pasos lógicos, definiciones, llegué a la parte de la izquierda. Entonces, con eso queda demostrado formalmente la ecuación. La igualdad entre conjuntos, mejor dicho. ¿Alguna pregunta? Entonces, así se hacen demostraciones formales de igualdad entre conjuntos. Si no hay preguntas, entonces voy para el siguiente y último ejercicio. Básicamente es gráfico. Nos dicen que sean A, B, C, conjuntos no vacíos, me piden hallar cuáles representa la región sombreada. Entonces lo que yo haría es tratar de probar los casos y ver cuál puede ser. Bueno, hay unos casos, es fácil distinguir casos que no son. Por ejemplo, este de aquí yo sé que no va a ser, ni este tampoco. ¿Por qué? Porque yo tengo A intersección, es decir, lo que tiene que quedar coloreado debe estar dentro de A, pero veo que lo que está coloreado está fuera de A. Entonces yo sé que esto de aquí no es, y acá A menos también puedo ver que no son, porque lo que quede que aquí coloreado debe estar dentro de A también. Entonces yo sé que estos no son. Este sí puede ser, porque me dice que esto debe estar dentro de B, porque es la intersección de B con algo. Esto de aquí puede ser. No creo que sea la E. El acá también puede ser. Este también puede ser porque bueno, A complemento con B. Ujú. Entonces, vamos probando. Yo digo que, a ver, vamos probando, mejor dicho. Entonces, voy a hacer mi mejor esfuerzo de hacer un dibujo decente del ejercicio. Ahí está, aceptable. Entonces, lo que haré es graficar.
las opciones. Me dicen que A complemento, unión B, intersección C. Esta es como que la más probable que no sea. Porque yo también creo que es la B. Entonces, por ejemplo, A complemento unión, es decir, esto de aquí de A complemento unión ya me dice que no es, porque es básicamente a complemento, es decir, a todo lo que no está en a todo esto le voy a unir, le voy a agregar más elementos, y obviamente eso nunca me va a quedar esta partecita. Entonces yo sé ahí que esta de acá no es tampoco. B intersección B menos A unión C, esa creo que es, como dicen algunos. A B le tengo que quitar la unión de A con C, es decir, le quito esta A con C, todo lo de A, todo lo de B, todo lo de C que digo. Entonces me queda esta partecita. Y es efectivamente lo que me piden. Entonces es la B. Ahora, ¿por qué no es la A? ¿Por qué no es la C, la E? La E sería B intersección A unión C complemento. Entonces A es esto. La 1 con C complemento. Me quedaría esta partecita que está aquí. Ya, tengo que sacar A unión C complemento. Ya, pero la intersección con B. Entonces sería, esto de aquí sería la respuesta. A unión C complemento. Ajá. Todo esto de aquí. Esa sería la E. Pero obviamente no es lo mismo que la B. La respuesta es la B. ¿Ya? Listo. Entonces, preguntas. Si no hay preguntas, entonces pregunten primero para ver si ya doy por terminada la clase y vamos con el taller. Pregunten si hay alguna duda. Profe, Sí, ahí en el, lo siento, no, ahí en el dibujo que hizo en el triángulo, no estaría lo de adentro del triángulo, sí. no por C complemento, pero por A sí. Ajá. Por A sí. No olvides que estoy uniendo. Ok, gracias. Eso de ahí está dentro del cuadrado. Y sí, el literal A sí sería todo menos el cuadrito. Sí, para el que me preguntó. Está bien. Ya, ¿una otra pregunta? Entonces, si no hay preguntas, más preguntas, termino ahí la clase. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Ya, me alegra que esté todo claro. Me alegra mucho. Entonces, dejo de grabar